Bueno, buenas tardes a todos. Es jueves 1 de agosto. Estamos con otra entrega de esta ronda de reflexiones en las que hemos invitado a varios académicos a dar opiniones sobre el trabajo académico, porque creemos que hay un pequeño problema de transmisión y quizás la cultura académica sea tan importante como los contenidos que generan los académicos. Y echamos en falta eso. Hay mucho, notamos en los comentarios mucho desconcierto, digamos, a la hora de intentar definir qué es lo que hace realmente un académico o cuál es la función de un académico y ese tipo de cosas. Recuerden que esta es una ronda de reflexiones que hacemos en colaboración con el Instituto Shalem, con ocasión de un curso que va a iniciar en septiembre, que ustedes debajo de cada uno de estos vídeos van a tener los enlaces de acceso al curso por si se quieren matricular, en el que solo se requieren dos requisitos, perdonen la redundancia, pero que son importantes. Es decir, uno es tener una licenciatura, y esto no es una cuestión de elitismo, es que no es un curso de introducción así general, que hay mucha materia y hay mucha bibliografía y hay mucho manejo de fuentes y mucho hablar de criterio y de metodologías, etcétera, etcétera, y requiere ya una formación universitaria previa. Y la segunda es haber cursado también el primer nivel. ¿Por qué? Porque si no van a obligar a los profesores y al resto de los alumnos que estén haciendo este segundo nivel a repetir cosas que ya se han visto, ¿vale? Entonces, se les pide eso, que cursen el primer nivel y después podrán acceder. Una vez que lo hagan, pueden acceder todas las veces del mundo al material, creo que es durante un año, y les aseguro que vale la pena. Yo estoy la tercera parte del primer nivel y siempre digo lo mismo, pero es que por mucho que sean cosas que he oído 1000 veces, te asombra la manera de exponer, porque son profesores que vienen de campos profesionales muy distintos y te abren mucho las perspectivas. Está muy bien. Bueno, dicho todo esto, buenas tardes, doctor Vázquez. Buenas tardes, Raúl. Cuando, digamos, de alguna manera pactamos la entrevista, habíamos hablado que yo iba a hacer una serie de preguntas en torno a una serie de bloques, ¿vale? Y el primero es siempre la investigación. En general, suelo preguntarles a la gente en su campo de estudio, por ejemplo, temas como cómo se aplica la honestidad investigadora, cómo se aplican los criterios, o sea, como uno dice, hablando en plata, aquí se me están yendo las patas, o sea, o voy a cortarme, cómo uno tiene la certeza, cómo investiga uno desde la filología. Bueno, yo que trabajo en manuscritos hebreos de la época del Segundo Templo, que esto nos sitúa en un abanico cronológico que va en torno al 150 antes de Cristo al 70 después de Cristo, pues la honestidad en la investigación exige pues una coherencia permanente y una fundamentación constante de todas las cosas que uno está diciendo. Y me explico. A mí, yo lo que hice ya hace 25 años, cuando empezaba con los trabajos doctorales, fue aplicar elementos de rigor, no exactamente filología, sino paleografía, a manuscritos descubiertos. Yo trabajé los manuscritos, y trabajo los manuscritos del Mar Muerto, y están llenos de carencias. Estos son lagunas textuales, ¿no? El rigor en este caso está en que cuando se aplican criterios de paleografía sobre manuscritos, pues hay que utilizar métodos rigurosos, ¿no? Es decir, no se puede, vamos a decir, adaptar el trabajo que se está haciendo para obtener unos objetivos
predeterminados, ¿no? Esto quiere decir que, no, yo sospecho que aquí esta laguna textual viene a decir esto y entonces hago todo lo posible para que diga esto que viene a decir. No, me puedo llevar. Y el primer decepcionado debo ser yo, debe ser el investigador, el que se encuentra con que lo que pretendía que iba a descubrir no lo ha descubierto. Ha descubierto otra cosa distinta o no ha descubierto nada, que no es un fracaso, no descubrir nada. A mí me ha pasado en bastantes ocasiones, muchísimas. Descubres que no hay nada, ya es un montón. Claro, efectivamente. Y más en cuando intentas reconstruir una frase, pues tienes que tener en cuenta, yo por ejemplo, que es una cosa que me gusta mucho, porque es para mí la paleografía hebrea sobre los manuscritos del Mar Muerto es lo más divertido que hay, aunque dirá la gente, qué cosa más rara, ¿no? No, es una cosa divertidísima, porque es como jugar al ahorcado, ¿no? Es decir, vamos a ir rellenando huecos con letras, ¿no? Hasta que salga una palabra o una frase o lo que sea, ¿no? Y en esto hay que tener en cuenta muchas cosas. Una técnica que se llama la esticometría en paleografía, que consiste en tener en cuenta las dimensiones de las letras. No, en un hueco no cabe no hay las mismas dimensiones, aunque el hueco tenga unos milímetros de extensión, la laguna que llamamos, no es lo mismo una I que una M, porque donde cabe una M caben 3 o 4 I's, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Pero otro elemento que se añade, que es que te puedes encontrar con espacios en blanco. Cuando terminas una palabra y vas a empezar la siguiente, dejas un margen, ¿no? En medio, en blanco. Bueno, pues esta es la sorpresa que nos encontramos y por tanto muchas veces piensas que tienes unos milímetros en donde tienen que caber tantas, hay una media, ¿no? O sea, hay un cálculo siempre de probabilidades, ¿no? Entonces, sabes que caben más o menos tantas letras y te llevas la sorpresa de que no hay ninguna letra. No es que haya tantas, es que no hay ninguna. ¿Por qué? Pues porque el copista o el geógrafo, el que está escribiendo el texto, pues en ese momento se ha quedado en blanco o ha terminado la frase y no lo sabemos porque a lo mejor falta solo una letra y luego un espacio largo que parece que empezaba otra frase, otra palabra y no. O a la inversa, ahí pasa lo contrario, crees que la frase se ha terminado y no, y sigue. ¿Por qué? Porque añade una coletilla, incorpora algún término o una explicación o justificación. Vamos, la honestidad en estos casos implica llevarse las decepciones de que no encuentras lo que esperabas, pero demuestras que aunque sea lo que no esperabas, también puede ser un descubrimiento. Jaime, hay un tema que a mí me preocupa mucho porque es recurrente no solo en nuestro canal, sino en todos estos temas, que es esta supuesta, no sé cómo decirlo, conflicto permanente entre la fe y la ciencia. Es decir, pero déjame que te explique una cosa. La sensación que yo tengo es que mientras que una persona desde la universidad lo único que piden es no me vengas con majaderías y déjame trabajar, ¿vale? El teólogo, el teólogo, no necesariamente teólogo ni todos los teólogos, pero es decir, cierto tipo de personas con mentalidad fundamentalista, normalmente literalistas que proyectan sus deseos en los textos, etcétera, etcétera, piensan que en la universidad se buscan argumentos, es decir, se sienten atacados, se buscan argumentos contra ellos, ¿no? Que me gustaría que dieras un poco lo que sobre. Sí, mucho. Muy importante y muy interesante esto que estás diciendo, porque llevo muchos años trabajando con jóvenes universitarios que no tienen por qué formar parte de una comunidad creyente. De hecho, en general, al principio pues hacía algún tipo de pregunta para situarme en el plano de ante quién me estoy enfrentando en sentido positivo, quiero decir, a quién tengo delante a la hora de hablar de cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con el cristianismo o con el judaísmo, ¿no? A la hora de tratar textos hebreos del siglo I, orígenes del cristianismo, estas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estás diciendo es tremendamente importante cuando te encuentras con jóvenes que son creyentes, que yo digo desgraciadamente son la minoría en estos momentos, pero son creyentes y utilizan la fe como una coraza de protección, ¿no? Y yo digo, cuando hacemos academia, es decir, cuando investigamos, cuando estamos trabajando y dirigiéndonos a un ambiente como puede ser el universitario, las creencias se tienen que quedar fuera del aula. O sea, esto es inevitable cuando entras en el aula y eres creyente, pues sigues siendo creyente. Pero quiero decir, en un sentido figurado o metafórico, el creyente, cuando escucha, por ejemplo, una lectura crítica de la Biblia,
pues como que se protege, ¿no? Porque puede llegar a pensar que estás intentando derribarle sus principios de fe, ¿no? Y yo esto lo dejo muy claro el primer día de clase cuando advierto y me presento, ¿no? Digo, yo soy creyente, pero eso no me impide analizar críticamente, por ejemplo, la literatura judía del Segundo Templo o los primeros escritos cristianos del Nuevo Testamento, ¿no? Y digo, no solo no me lo impide, sino que me la fortalece. ¿Por qué? Porque lo que hago es fundamentar mi fe no en unos principios de tradición que desconozco. ¿Por qué? Pues porque han venido a ser heredados, se ha ido transmitiendo a lo largo de generaciones por tus antepasados o por la misma cultura en la que nos movemos, sino porque yo mismo descubro elementos que digo, ahora entiendo por qué, por ejemplo, el autor del Evangelio de Mateo dice esto, quiere decir esto, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque he descubierto cuál es la motivación del autor para decir lo que dice, ¿no? Y cómo detrás de eso pues puede haber elementos que lo que sirven es fortalecer la fe de cada uno, ¿no? Y es difícil, ¿no? Pero cuando empiezas a trabajarlo y los mismos alumnos lo van viendo, descubres que al final los que se presentaban o creían creyentes, pues tenían una creencia muy poco sólida. Y con estos elementos, pues pueden decir, pues mira, esto efectivamente, y esto lo que hago es, en el fondo, o lo que hacemos en el fondo es intentar, o sea, lo que hacen en el fondo es de fortalecer su fe, ¿no? Y para los no creyentes, descubrir que esto de la religión no es tan malo, o de las religiones, ¿no? Y que la tradición que hemos heredado en Occidente, que es una tradición judeo-cristiana, nos ha legado unos valores que tienen mucho que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con las libertades de las que disfrutamos o la democracia que tenemos. Y esto... Efectivamente. Y esto está fundamentado en ni más ni menos, y esto, vamos, ahora no, pero estoy dispuesto a demostrarlo ante quien tenga delante, que lo encontramos en la Biblia. Porque leer pues la Constitución Europea y el Evangelio de Lucas, el Sermón de la Montaña, dices tú, pues es que está diciendo lo mismo con distintas palabras, palabras actuales, ¿no? Y es más, que decir, y los principios de, por ejemplo, el capitalismo ético como Smith, pero también los del comunismo, exactamente, que vienen en el fondo de interpretaciones de la Biblia. Exactamente. Y esto es lo importante, ¿no? En el fondo de lo que se trata es decir que la religión es muy importante, o las religiones son muy importantes. No digo para creerlas, también, sino para conocerlas. Porque cuando careces de esa fundamentación y no sabes de dónde proceden las cosas que tienes alrededor, ¿no? Y por qué ahora hablamos de, pues qué sé yo, de libertad de expresión, ¿no? En medios de comunicación, por ejemplo. Pues porque a quién se le ha ocurrido esto, ¿no? Eso de poder decir lo que pienso, ¿no? Todo este tipo de cosas que no son, no se inventaron ayer, ni han llegado en España, por ejemplo, con la transición. ¿Qué va, hombre? Esto forma parte de la esencia de la tradición religiosa que hemos heredado, cultural y religiosa, ¿no? Cultural, yo digo, para no creyentes y religiosa para creyentes. Y también cultural para creyentes, ¿no? Es muy importante, me gusta la expresión esa, dejar la fe fuera del aula, sabiendo que uno... Pues, lo que uno cree, pues va con uno, vaya donde vaya, pero dejar la fe fuera del aula, y eso significa para las dos cosas, que es decir, ni para intentar demostrar un posicionamiento, digamos, psicológico, emotivo, espiritual, de aceptación de la divinidad, pero tampoco de un encono intelectual contra la divinidad, que es decir, es completamente al margen, que es decir, la creencia de uno se queda en la puerta en cuanto uno abre un libro, se aparta y uno intenta aplicar simplemente metodologías que están aceptadas porque uno participa de un método en el que intentamos crear un conocimiento transmisible. Sí, no buscamos descartar mentiras. Mira, Raúl, te voy a contar una historia que en alguna ocasión ya me la han escuchado, que es verídica, tuvo que ver cuando yo hace más de 20 años o 25 años, ¿no? Más de 25 años, yo era estudiante en Jerusalén, estaba iniciando pues los cursos de doctorado y tenía un compañero judío israelí
que, bueno, no sé qué, quedábamos un día, estábamos tomando una cerveza y en una ocasión le digo yo, bueno, tú el viernes no sé, alguna actividad había el viernes, que el viernes no vendrás porque el viernes por la tarde de última hora empezaréis el Shabbat y por tanto no irás a la sinagoga, donde sea, ¿no? Y recuerdo que me dijo, no, yo no voy nunca voy a la sinagoga, yo no soy creyente, ¿no? Y en ese momento le dije, pero, porque antes le había escuchado en varias ocasiones que era judío y defendía el judaísmo, y yo le dije, ¿cómo? Pero ¿cómo no vas a la sinagoga? Pero tú no eres creyente, entonces. Y me dice, no, yo no soy creyente, no creo en Dios. Entonces no eres judío. Y me dice, sí, soy judío. Y judío. Y yo, a ver, claro, es como, o sea, es justo lo contrario a lo que yo entonces pensaba que debía ser. ¿Qué debía ser? Para mí un cristiano es un creyente y uno que no es creyente es un ateo, punto. No hay más, ¿no? En Occidente, si eres creyente, eres pues cristiano o musulmán o lo que tú quieras. Eso es ser creyente. Y claro, cuando escuchas a una persona como aquel muchacho que te dice yo soy judío y no creo en Dios, dices tú, esto es una incoherencia, es una incongruencia, no puede ser. O sea, si eres judío eres creyente, ¿cómo no vas a ser creyente? Entonces no eres judío, eres ateo, ¿no? Claro, este es el paradigma errado que teníamos, bueno, y algunos todavía, muchos todavía tienen en Occidente, en Europa de manera especial, ¿no? Y en nuestro país, en España, de una forma, vamos, extendidísima, ¿no? Y esto cuando lo digo a los jóvenes, digo, bueno, la mayoría de vosotros no sois creyentes, pero eso no os impide ser cristianos. Es decir, ¿cómo? El cristiano tiene que ir a misa, tiene que ser creyente, ya, pero el heredero de una tradición cristiana, por naturaleza, es cristiano. Porque esto tiene que ver, yo en un librito que publiqué hace 2 años, se titulaba La Biblia, Cultura, Identidad y Fe, porque establecía ahí 3 niveles claves en la personalidad de la cultura occidental. Decía, la Biblia es una obra cultural. Lo primero, bueno, pues hacer descubrir que los universitarios, los jóvenes, la gente en general, creyentes y no creyentes, interpreten, entiendan ese libro como la obra cumbre de la cultura universal, no digo ya de la literatura, sino de la cultura universal, porque la pintura, el arte, y tú de esto sabes más que yo 1000 veces, pues procede directamente de las tradiciones. Es una columna vertebral para nosotros. Exactamente. Esto es vertebral. Y pongo estos ejemplos como voy a hablar de música, de cine, de lo que queramos, ¿no? Entonces, la Biblia es una obra cultural. Primero, cuando aceptamos en Occidente que la Biblia es una obra cultural, empezamos a ser cristianos. Aunque no vayamos a misa, no estemos bautizados o lo que queramos, ¿no? Ya estamos, y con lo cual estamos adquiriendo pasando al segundo nivel, que es el nivel superior, que es identidad. Cuando tú tienes esa cultura y la asumes como propia y te fascina, te maravilla ver el entorno cultural que tienes delante, que es una tradición judeo-cristiana, yo digo mucho judeo-cristiana, pues dices, pues sí, oye, me gusta. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí encontramos los orígenes de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, qué bonito, qué bien. O de la igualdad de género, por ejemplo, ¿no? Pues mira, en el texto de Mateo, tal, o todo este tipo. Bien, entonces cuando tú tienes ese nivel cultural ya asumido y te sientes, bueno, yo soy heredero de esta tradición cristiana, pero no creo en Dios, ¿no? Bien, pasamos al segundo nivel, que es el de la identidad. ¿Por qué? Porque has superado esa fase de no solo de encontrar en la Biblia, en la tradición judeocristiana, una fuente literaria y mucho más, sino ya de identificación, por tanto de identidad, ¿no? Identidad e identificación que son casi etimológicamente muy similares. ¿Y a qué nos conducen? A decir, vale, yo me identifico con esto y estoy adquiriendo una identidad propia, que es la identidad, por ejemplo, occidental, europea, democrática, de igualdad, de tolerancia, todas estas cosas, ¿no? Por tanto, cultura, identidad y el tercer elemento, yo aquí pongo, aunque en ese libro lo titulaba Identidad y el tercer nivel, fe, yo digo fe-personalidad. Repito, cultura, identidad, fe, personalidad, ¿no? Fe para el creyente y personalidad para el no creyente. Porque la personalidad tiene mucho que ver con sentirse identificado con y defender unos valores que te los crees. Yo no soy creyente, no voy a misa, no practico, no lo que... Pero soy cristiano. ¿Por qué? Porque he recibido una cultura cristiana, me siento identidad con esta cultura cristiana que he heredado por los valores que tiene y esto genera una personalidad propia.
Una personalidad que tiene que ver con decir, bueno, ya, yo no soy creyente, pero me parece interesante esto de la igualdad, de la paz, de la solidaridad, de la fraternidad, de esto que dice Lucas, bueno, es igual, pero yo no creo en Jesús, pero ya está, ¿no? Entonces ya es fe para unos, personalidad para otros, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahora viene la pregunta final, ¿qué pasa cuando, vuelvo otra vez al ejemplo inicial, como decía aquel amigo judío que decía, yo no soy creyente, no creo en Dios, pero soy judío. Yo una vez, o sea, aquel día le digo, explícame entonces qué es para ti ser judío. Y me dijo, para mí ser judío es haber heredado de mis antepasados un legado, una memoria, una tradición, y ahí está, tradición, cultura, que es una lengua, una literatura, sagrada o no, pero es una literatura, una identidad, la de un pueblo que ya vemos cómo está luchando y todo y haciendo todo lo que hace, o sea, y una historia, un legado, una identidad y para algunos una personalidad, en este caso, y para otros una fe, tercer nivel, ¿no? Entonces digo yo, vale, pues ¿cómo hacemos para que ese Occidente que está viviendo un proceso de secularización brutal, recupere esa identidad que ha heredado a través de la historia de sus antepasados, que es una identidad, insisto, judeocristiana? Bien, ¿qué pasa cuando eso se pierde o se desconecta? Que nos quedamos, ¿qué? Primero, sin personalidad. Ahora vamos en sentido inverso. Sin personalidad, por tanto, sin identidad y, por tanto, sin cultura. Y esto que da pie a que vengan otras tradiciones y absorban nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado completamente desnudos, porque ya no tenemos ni la cultura, ni la tradición, ni la identidad. Yo siempre digo, Jaime, que lo digo en muchos contextos, ¿no? Este es uno de los, en el caso de la cultura occidental es uno de ellos, ¿no? Es decir, la cultura occidental que no solo, porque uno va a América y además hay digamos, contenidos culturales y patrimoniales que son prehispánicos, entonces ahí que se complica todavía la cosa. También en Europa hay contenidos paganos que han pervivido en bailes, en deportes, en lenguas, etcétera, etcétera. Pero básicamente tenemos un padre y una madre, que es la cultura claro, o la tradición, digamos, de este judaísmo y, digamos, pues todo lo que viene de Grecia y después tamizado por Roma. Entonces, ¿qué pregunta más cruel y más absurda? Es decir, ¿de quién eres más hijo? Dice, no, es que esas cosas se ven ya en Séneca. Digo, ¿y por qué tengo que renunciar yo a Séneca? Es decir, ¿quién te ha dicho que yo renuncio? ¿Quién te ha dicho que yo renuncio a Séneca? Es decir, sí. Bueno, esto es el gran caballo de batalla que tenemos ahora con la disolución de las humanidades en los estudios, empezando por los niveles más básicos, ¿no? Digo disolución porque esto es un efecto azucarillo, ¿no? Y sobre todo a nuestros políticos, vamos, esto es carnaza, ¿no? Porque, claro, nada mejor que esto para después manipular las mentes vacías o huecas o que se limitan a titulares de prensa, ¿no? Y de ahí no los pases porque no hay más, no hay nada detrás, ¿no? Y esto, desgraciadamente, ahora mismo estamos viviendo un momento, yo diría, no crítico, sino emergente, pero emergente en el sentido de emergencia. Es la educación ahora mismo es una emergencia, ha superado la urgencia, es una emergencia. La situación dramática que se está viendo en la educación, yo diría que en práctica todos los niveles, sí. A propósito de esto, a pesar del retroceso de las humanidades, de que efectivamente todo nos hace pensar que alguien está interesado en que la gente no reflexione sobre ciertas cosas, no sean capaces de buscar su propia felicidad más que en el consumo rápido de cosas o de ideas. Un profesor universitario, hasta donde le dejan, porque, en fin, está todo este tema de la burocracia enorme y de cómo se complica todo, estas urgencias de no tienes que enseñar con la misma calidad, pero tienes que investigar, tienes que publicar, tienes que conseguir que te acepten en X tipo de revista tales publicaciones, asistir a no sé cuántos congresos, etc. Bueno, pues cuando uno solventa todo eso, ¿qué tipo de producto? Es decir, imaginando que uno está produciendo, no es beneficio de uno, que decir, a uno le tocan los alumnos que le tocan, ¿no? Pero si el alumno fuera o el titulando fuera un
un producto. ¿Qué tipo de producto busca un profesor actualmente, un profesor como tú, por ejemplo? ¿Qué le gustaría? Sí, yo aquí tengo que decir que no puedo ser referente ni ejemplo de eso porque hace muchos años que tomé una decisión que era la de decir, bueno, yo hago lo que me gusta, punto. Es decir, no, jamás, y esto me ha dado algunos problemas con compañeros, sobre todo con las generaciones de profesores jóvenes, recién doctorados, por ejemplo, que tienen que publicar en una revista de impacto para que después poder solicitar un sexenio, una acreditación, primero un sexenio. Todo esto, yo les aconsejo que bajo ningún concepto, o sea, que tener que pagar para publicar en una revista indexada, esto a mí me parece una aberración. Al revés, me tienen que pagar a mí, porque estoy haciendo mi trabajo. ¿Cómo voy a tener que pagar yo, además de hacer mi trabajo? Bueno, pues esto está generalizadísimo, ¿no? Hay grupos de investigación dedicados exclusivamente a obtener financiación para después publicar en revistas de impacto, aunque luego el contenido del artículo sea una basura, que son en muchísimos, pero como está en una revista de impacto, ya está bien reconocido y bien valorado, ¿no? Bueno, yo de esto soy absolutamente enemigo y además beligerante, en el sentido de que me parece un atentado contra la investigación. Porque es publicar para posicionarme o estabilizarme, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Yo he tenido la suerte de que empecé cuando esto no existía y, por tanto, fui publicando cosas, dando congresitos en donde sea, haciendo lo que me gustaba. Que en varias ocasiones, dije, bueno, ahora me voy a presentar a una acreditación, o a 2, o a 3, y me presento a 3 acreditaciones y me las conceden. Digo, pues qué bien, y no he tenido que pagar, o no he tenido que buscar quién me publique, ¿no? Además, también es, modestia aparte, pues, no sé, un privilegio que he tenido, una suerte que he tenido, que yo nunca he mandado un original para ver si me publican en esta editorial. Las editoriales me han llamado, digo modestia aparte y con mucha humildad, pero digo, oye, Habrá pasado ¿no? de mirar con asombro a algún compañero con otra visión del tema. La mayoría no piensan como yo. Más adaptada al sistema actual, sí. Que te dice, no, es que yo tengo 30 artículos, ¿no? Y entonces tú haces el esfuerzo de decir, coño, pues parece un tipo interesante, voy a leérmelo. Y te das cuenta que esos 30 artículos en realidad son 2. Sí. Que están reformulados con el título cambiado. Sí, sí. No, y también el otro día me mandaron de una revista para ver si hacía el referí, ¿no? Que es leerla para el artículo para ver si se publica o no se publica. Esto, la revisión por pares, que dicen ahora también. Y entonces, anónima, ¿no? Y tú lo recibes, no sé quién lo ha escrito, pero te das cuenta de que hay 10 manos en el artículo y el artículo tiene 9 páginas. Es decir, 10 personas han trabajado en ese artículo, que son los que luego lo firman, y el artículo tiene 9 páginas. O sea, dices tú, pero bueno, el pensamiento de esta persona, ¿cuál es? ¿No? O de la otra, o quién está aquí detrás. No, estas colectividades, ¿no? A mí me parece que esto no avanza para nada la investigación. Esto es, pues venga, hay una revista a la que podemos mandar un artículo porque está muy bien posicionada y entonces lo que hacemos es firmamos no sé cuántos, mandamos el artículo que a los quiere 1, 2 o 3, que ya me parece una atrocidad, lo mandamos, se publica y se benefician 10 personas que después van a citar como propio, aunque sea colectivo el artículo o la publicación, para una futura acreditación o una solicitud de un sexenio de investigación o cualquier un tramo, ¿no? De esto. Pues, es como... te has encontrado al enemigo número 1 de ese sistema, soy yo. Es como los congresos que va todo el mundo y todo el mundo expone lo suyo, calladito, no critico lo ajeno para no tener problemas yo. Claro. Tú, bueno, ¿qué función tiene un congreso? Si para eso ya están las revistas. Es decir, claro, exacto. ¿sabes? Bueno, en fin, todo esto para los que escuchan es para que vean, bueno, el tipo de profesores que han traído al Instituto Shalem. Eso es lo primero. Y 2, para que entiendan que la universidad no es un posicionamiento. La universidad ni siquiera es un rango. O sea, en la universidad uno puede ser el burro más grande del planeta y tener un doctorado cum laude. Eso no tiene absolutamente... Esta idea que tiene la gente que no tiene título, de que los que tienen título se creen soberbios cuando son los que saben perfectamente que es un papel que únicamente significa que tú has cumplido un programa homologado de estudios en una institución homologada, están muy, muy equivocados.
Sí, mira, si te vale como ejemplo, es un ejemplo muy tonto. Yo recuerdo estando en la Universidad Pontificia de Salamanca, acababa de defender yo mi tesis doctoral de Biblia. Y me había costado 3 años de vivir en Jerusalén, de aprender lenguas como el hebreo, el arameo, el griego y lo que sea. O sea, estarme muy metido y, bueno, y defiendes la tesis, ¿no? Y de pronto, pues te invitan a formar parte de un tribunal de tesis doctoral en la Facultad de Comunicación. En la tesis, el tema central de la tesis era Walt Disney en la Facultad de Comunicación, ¿no? Y yo cuando leí la tesis dije yo, pero esto no es una tesis. Acababa de hacer yo mía, había costado, y digo, esto se hace en un verano, en 2 meses. Esto esto no es, no pasa ni. Y recuerdo que el presidente del tribunal me dijo, pero hombre, Jaime, no, es una tesis muy buena. Y yo, esto es una tesis muy buena. ¿No? Y la conclusión, bueno, casi me obligaron a aprobarla, porque realmente para ellos era una tesis muy buena, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Apoyando lo que acabas de decir, que hay tesis y tesis. Es decir, que no es lo mismo. No digo áreas de investigación que sean más fáciles que otras y una más. No. Y tampoco quiero ponerme como ejemplo. Simplemente quiero decir que hay tesis y tesis. Y no por eso, pues, o sea, hay tesis que tienen un trabajazo detrás y una preparación. Claro, y hay otras que. En nuestra época, digo nuestra época porque más o menos intuyo que somos más o menos de una edad o de un tipo de educación por lo menos. Pero eres más joven que yo parezco mayor porque... No, tú pareces más joven que... Eres más joven que yo. El rubio platino este me ayuda. Cuando uno se enfrentaba, era muy común que alguien te dijera, oye, yo me compré el libro de Humberto Eco, ¿Cómo hacer una tesis doctoral? Sí. A mí me bastó, creo que estaba en la primera o en la segunda página, ¿no? Que decía que la función de una tesis doctoral es demostrar que tú eres capaz de avanzar la disciplina en la que estás ejercitando el doctorando. Entonces, claro, yo me asombraba porque yo veía compañeros mientras yo era doctorando y yo veía compañeros que presentaban sus trabajos y digo, ¿y esto en qué demonios ayuda a la disciplina a avanzar? No entiendo nada, ni siquiera como recopilación es una buena recopilación. Entonces te faltan un montón de cosas. ¿Por qué has dejado esto fuera? ¿Por qué has incluido este señor o este autor o este libro en concreto cuando está demostradamente, digamos, desclasificado por esto, ¿no? Es una cosa que es... Yo te diría por ignorancia fundamentalmente, ¿no? O desconocimiento, que suena mejor, ¿no? Igual Estaba mirando para ahí arriba porque ahí tengo libros de investigación de cómo investigar y todas estas cosas. Estaba buscando la tesis, el libro que citas de Eco, que no lo encuentro, pero está por aquí. Quizás tendría que subirlo más arriba. Si no lo tenemos, lo tuvimos. Lo que pasa que después, este tipo de libros que, mira, aquí tengo otro, que es de debería estar al lado de este y no está. Cómo hacer una tesis, ¿no? Y elaborar todo tipo de escritos. Yo creo que estos son como los libros de autoayuda, ¿no? En realidad sirven para poco. Te pueden a veces en algún momento orientar cómo citar, por ejemplo, de una manera. Eso es una introducción, eso es para claro. O sea, al final, la tesis sale por sí misma, es decir, la investigación sale por sí misma cuando vas leyendo a otros investigadores, ¿no? Cuando vas descubriendo, pues mira, yo para hacer esto pues necesito leer a este autor, ¿no? Y resulta que leo un artículo de 20 páginas de este autor y ese artículo de 20 páginas me da más ideas, más pistas que un libro de 500, porque no tiene paja y porque va directamente al grano, ¿no? Y porque utiliza una metodología que es afín a la investigación que estoy, por eso leo ese artículo que estoy haciendo yo. Y entonces al final cuando ya llega un momento que donde estás escribiendo, estás redactando, ¿qué haces? Pues utilizar la metodología de los afines que te están sirviendo y ayudando para cómo trabajar en lo que tú estás trabajando. También es verdad que en esto de las tesis doctorales, decía hace un momento que hay tesis y tesis, pero es verdad que las tesis doctorales suelen ser lo más raro del mundo. Es decir, que cuando dices tú, bueno, ¿y qué aporta esta tesis doctoral al futuro de la humanidad? Pues dices, joder, no, al futuro de la disciplina, al futuro de la humanidad, uno no puede aplicarlo todo. Pero claro, por eso dices tú. Yo recuerdo cuando defendí mi tesis en Salamanca, la tesis fue sobre las 15 primeras líneas de la regla de la comunidad de Qumran, el 1QS 1.15,
en donde hacía paleografía de las dos primeras líneas, ¿no? Que tenían dos grandes lagunas. Y un profesor de la universidad, a quien aprecio muchísimo y quiero mucho, resultó que cuando la tesis fue un éxito, yo estaba emocionadísimo y se me acercó y me dice, vale, todo esto que has hecho ha estado muy bien, pero no sirve para nada. Dijo así, porque haber reconstruido dos líneas de un manuscrito que nadie sabe que existe, ni a nadie le interesa, ni repercute para nada, pues lo único que sirve es para que tengas el título de doctor. Pero ahora lo que tienes que abrir tu cabeza es al mundo y aplicar pues todo ese, más que el contenido, la forma, ¿no? O sea, cómo se trabaja, cómo se investiga, cómo se pueden decir cosas nuevas, cómo se puede ayudar a pensar, ¿no? Que esto es lo que a mí, yo en la asignatura de pensamiento a los alumnos de primero de periodismo les digo, yo me considero sí, un investigador, eso, pero sobre todo me considero un pensador. No sé por qué, pero que yo no hice filosofía y parece que los pensadores tienen que hacer filosofía. Y no, el pensador es aquel que está constantemente cuestionando todo. Dice, pero esto, el ser humano nace cuestionándolo todo. Los niños están todo el día preguntando, ¿y por qué papi? ¿Y por qué mami? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué llueve para abajo? ¿Y por qué la luz sale el sol todos los días? ¿Y por qué? Esto es la esencia del pensamiento crítico. ¿Por qué? No nos olvidemos nunca de preguntar el por qué. Y luego, pues si nos convence la respuesta bien, y si no, cuestionar la respuesta o discutirla. Jaime, ¿qué papel yo a Feinstein y a López Farhat, siempre lo pronuncio mal, en fin, les preguntaba, a ver, siempre hay que buscar un equilibrio entre la valoración de uno mismo. Oye, a mí me ha costado estudiar y esto es mi trabajo y me tienen que valorar lo que yo hago. Y esa voluntad de decir, oye, a mí me parece bien como principio que la universidad repercuta en la población. Es decir, lo que hacemos en la universidad repercuta en la población, ¿no? Y entonces uno tiene, por pura necesidad pecuniaria y amor propio, tiene que buscar este equilibrio entre lo que es educativo y redituable de alguna manera y lo que es pura voluntad de comunicar y sacar lo suyo. ¿Qué importancia le das tú a la divulgación? Porque yo creo que en general los universitarios estamos fallando un pelín en eso, ¿no? En transmitir a la sociedad que la universidad es una herramienta importante. Sí, tienes toda la razón. Fíjate, hace unos años los sucesivos ministerios de universidades que tenemos en España, a través de una plataforma, un sistema, un organismo que se llama ANECA, para las acreditaciones de profesorado, crearon el reconocimiento de sexenios de investigación, ¿no? Yo me presenté a uno, me lo concedieron, y el segundo año crearon otro, que se llamaba, a mí me gustaba mucho, pero no se llegó a ejecutar, que yo sepa. No me presenté, pero quise presentarme y cuando quise presentarme no salió a concurso, ¿no? O no se presentó este año. El sexenio se llamaba así, mira, me parece fabuloso la denominación que le pusieron, aunque luego no sirviese para nada, que era sexenio de, atención, transferencia del conocimiento, que es como toda la vida se llamó a la divulgación. Porque yo cuando vi las bases de esa convocatoria para solicitud del sexenio, me di cuenta que es que lo que me pedían es lo que usted estudia o investiga en su departamento, en su grupo de investigación, en su proyecto de no sé, todo esto, ¿cómo llega a la sociedad? Que es lo que estás diciendo, ¿no? Toda la vida lo hemos llamado divulgación de la ciencia o divulgación de la investigación o divulgación de la historia. Sí, bueno, claro, suena más bonito en el mundo universitario decir transferencia del conocimiento, ¿no? Y de hecho hay universidades que tienen hasta un departamento de transferencia del conocimiento y hasta casi nos obligan a decir, bueno, todo lo que tú estás investigando, estudiando, publicando, tiene que llegar a la sociedad, tiene que servir para algo, para entendernos, ¿no? Pues a mí esto al principio me producía un cierto rechazo porque decía yo, pero lo que estoy haciendo yo, ¿a qué le importa a la gente? Me importa a mí porque me gusta y disfruto haciéndolo, pero a la gente no le importa nada, ¿no? Pues fíjate que para mi sorpresa me estoy dando cuenta que llevo ya unos años en donde, por ejemplo, Raúl Mendoza me llama para hablar de una cosa, ¿por qué? Porque dicen, ostras, Jaime, es que transmites bien.
¿no? Entonces, esto me parece muy importante. Esto ha habido siempre, no es un halago personal o a un autoelogio, sino decir, necesitamos aprender a transmitir, es decir, transmitir el conocimiento, la transferencia, ¿no? Es decir, bueno, lo que yo hago, sí, yo disfruto, me gusta, esto son cosas muy raras, no le interesa a nadie, o a lo mejor sí, o puedo decirlo con unas palabras menos eruditas, con un lenguaje que resulte más cercano, que la gente empiece a decir, así comenzabas en la conversación que iniciamos hace unos minutos, diciendo, esto puede ser importante y la gente puede aprender. ¿No? Esto es la clave. Es decir, oye, yo llevo 25 años trabajando los manuscritos del Mar Muerto, pero cuando leí, y claro, a mí que voy a contarles la historia de la cabra que se coló en una cueva y gracias a eso descubrió el primer manuscrito del Mar Muerto. Pues resulta que a lo mejor sí, a lo mejor es interesante recuperar esa historia para que la gente descubra la importancia que tienen unos manuscritos que fundamentan los orígenes del cristianismo, por ejemplo, o el judaísmo de la época del Segundo Templo. Vamos, entonces dices tú, hombre, fabuloso. Acabo de descubrir para qué sirve mi investigación, ¿no? Eso, transferencia del conocimiento, antes llamábamos divulgación. Sí, exacto. Hay que buscar en cualquier contenido. Exacto. Cualquier contenido tiene valor. Nosotros tenemos una línea que se llama personajes y efemérides de la historia, que sacamos cosas así, que son, a lo mejor te decimos, Urbano VII, ¿no? El Papa. Y de lo menos que hablamos es de Urbano VII. Hablamos del contexto porque ha pasado algo que es importante que la gente entienda. Mira, el contexto es importante. Mira, siempre se han falsificado pruebas. Mira, siempre han habido presiones en la iglesia. Mira, hasta los santos hacen sombra, es decir, hasta los papas pueden equivocarse. Mira, y lo utilizamos para otras reflexiones. A partir de un contenido real de historiografía ridículo, ¿no? Que una cosa anecdótica nos lleva a un discurso realmente historiográfico, que es lo que importa. Eso es, sí. Y yo te diría más, es otra tontería, perdonad, siempre hago, son los ejemplos que digo a diario, ¿no? Hace 15 días sale un libro, el último que me han publicado, se titula Intertestamento, ¿no? Claro, ¿cómo repite? Intertestamento, entre los testamentos, ¿no? Hablando de la Biblia, pues si la Biblia cristiana tiene una parte que es Antiguo Testamento y una parte Nuevo Testamento, pues obviamente el Intertestamento es lo que está en medio, ¿no? Cuando le explicas a la gente, el Intertestamento es una parte que no está literariamente escrita en la Biblia, pero forma parte del entorno apócrifo, vamos a decir, sociocultural, y esto es la mejor aportación que tenemos para entender los orígenes del cristianismo y la inmediatamente posterior, redacción del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque la literatura intertestamentaria pues, nos ayuda a descubrir el contexto social, político, religioso que había en Jerusalén para entender quiénes eran los fariseos, los saduceos, los celotas, los sicarios, todos esos grupos que había y que aparecen citados en el Nuevo Testamento, pero no explicados en el Nuevo Testamento. Y dice, se acercaron a Jesús, dice Mateo, se acercaron a Jesús unos saduceos, esos que no creen en la resurrección, y le preguntaron para captarlo, ¿no? Jesús, ¿tú qué? Y dices tú, qué malos eran los saduceos, porque iban a captar a Jesús, o sea, a ponerle los colores, ¿no? Y dices tú, no, los fariseos resulta que estaban viendo. ¿Cómo sé quiénes eran los fariseos? Si en la literatura del Antiguo Testamento no aparecen fariseos, en el Nuevo Testamento aparecen, pero no sabemos quiénes son, porque no se describen. ¿Y cómo sé? Pues gracias al Intertestamento. Entonces, esta literatura apócrifa, intertestamentaria, que tenemos fuera de la Biblia, resulta que nos ayuda a entender el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esto que parecía tan erudito, lo de Intertestamento, pues se tradujo en un librito, que te lo voy a enseñar. Espera, aquí está. Y así hago que el editor estará muy contento cuando lo presento aquí, ¿no? Me dijo que se presentó en la Feria del Libro de Madrid y el segundo día se habían agotado los ejemplares, ¿no? El Intertestamento, la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, pues una cosita. ¿Cuándo lo sacaste? Durante la Feria del Libro. Yo lo recibí en abril. Sí. Bien, y ya se agotó, bien. Sí.
y se agotó los que habían llevado a la librería, o sea, a la caseta. No sé, la edición no creo que se haya agotado todavía. Y de hecho está sin presentar oficialmente. A mí no me gustan las presentaciones de libros. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que nos parece a veces como muy propio, ¿no? Bueno, un libro que se titule Intertestamento no lo compra nadie, no le interesa a nadie. Esto es... pero cuando le cuentas de qué va, dicen, pues fíjate, ahora entiendo primero el significado del título y después que a lo mejor resulta que es importante para un cristiano conocer el contexto en el cual vivió Jesús, porque los autores evangelistas nos cuentan el mensaje de Jesús, pero no la vida de Jesús ni qué pasaba en el judaísmo, que era lo más parecido a una guerra civil en el siglo I. Yo siempre digo, Jaime, yo odio los bichos. Aquí con el calor y eso hay mucha cucaracha, mucho así por la noche, ¿no? Especialmente ahora con estos climas, ¿no? Y yo siempre digo, fíjate tú si siempre hay alguien que hay hasta entomólogos. Hay gente que se interesa por las patas y la clasificación de las razas de cucarachas, que a mí me parece incomprensible, ¿no? Siempre hay un sector de público interesado. Siempre tiene que haber gente rara. Claro. Por centrarnos, porque estoy viendo que tampoco me gustaría quitarte muchísimo tiempo, por centrarnos en el curso de Shalem. Exactamente, ¿cómo definirías tu aportación al curso de Shalem? Bueno, mi aportación es, a ver, los organizadores, como has dicho muy bien, tienen muy claros los destinatarios, ¿no? Y esto es gente con un nivel de conocimiento, por eso exigen un grado, es decir, una licenciatura o una titulación, y si es posgrado, mejor, ¿no? O sea, superior, no sé si un máster o lo que sea. No es que los exijan así, pero bueno, que es la esencia de estos cursos, que ya hicimos un módulo que resultó un éxito espectacular, ¿no? Porque la gente se apuntaba, yo no sé si se corría la voz o qué tipo de publicidad hacen, pero para mí fue maravilloso, ¿no? Yo lo que trabajo aquí es el cristianismo desde sus orígenes, no la historia del cristianismo ni de la Iglesia. Tampoco hago teología, aunque me encanta, y yo lo que estudié fue en mi formación inicial teología, la carrera de teología, pero yo no soy teólogo. No soy teólogo en la práctica, no me dedico a la teología. Y sin embargo, sí a esto que acabo y repito tanto, que son los orígenes del cristianismo y el judaísmo del Segundo Templo. Entonces, cuando hablo de cristianismo, hablo de eso, la esencia originaria del judaísmo, perdón, del cristianismo en el entorno judío. Por ejemplo, en concreto de Jerusalén, Galilea o Galilea, Jerusalén, ¿no? Entonces, el primer módulo lo dediqué a hablar de la figura de Jesús de Nazaret como judío, la importancia de identificar y no olvidar que Jesús era judío y, por tanto, entender la figura de Jesús desde el judaísmo para descubrir después esta transición del judaísmo al cristianismo, ¿no? Que no está en manos de Jesús, sino de sus seguidores, sobre todo a través de la figura de San Pablo, ¿no? Después, el segundo, vamos a decir, tema sí que trabajé fue el de los primeros cristianos, también judíos, ¿no? Para entender las distintas identidades, ¿no? Por así decirlo, de hombres, también mujeres, menos representadas en la literatura del Nuevo Testamento, por una cuestión de época que tiene que ver con eso, pues cómo funcionaban los primeros cristianos, el seguimiento de Jesús, qué características tenía, comparado con otros discipulados, como por ejemplo el de Gilel, el de Shammai, que eran maestros en el judaísmo del siglo I, ¿no? Gamaliel incluso, ¿no? El tercero fue el nacimiento de la Iglesia, ¿no? O sea, esa transición que hay tras la muerte y resurrección de Jesús y que probablemente tenga unos años, o sea, tenga lugar unos años después. Yo calculo hasta incluso 20, ¿no? Para mí el año 49-50 es clave, el que llaman primer concilio de la Iglesia o concilio de Jerusalén con Santiago, Pedro y Pablo, ¿no? Ese discernimiento de coordinarse. Exactamente. El núcleo de la Iglesia. Eso es. Esto ya no es una cuestión, o sea, una idea propiamente mía, pero sí que he adoptado como propia a partir de la teología católica y en concreto de la eclesiología, en donde considera que el año 50 nace el cristianismo institucional.
o sea, como organismo, no como institución, quiero decir, ahí sale la Iglesia y a partir de ahí hay una separación del cristianismo de su raíz, que es el judaísmo de esa época del Segundo Templo. Y por Bueno, lo esto fue... menos parece que ellos lo perciben así. Es decir, nosotros Exactamente, venimos de claro, ahí, ¿no? claro. Bueno, en el segundo módulo que el Instituto Shalem tiene proyectado, pues yo seguiré hablando de ese cristianismo originario, deteniéndome, que es un nivel superior, deteniéndome en la Jerusalén en tiempos de Jesús, ¿no? Es decir, ¿qué era Jerusalén? ¿Por qué baja de Galilea a Jerusalén Jesús? ¿Qué hay en Jerusalén? La Pascua, ¿no? La última cena Pascua o Pascua-última cena, esas modificaciones o alteraciones que el judío Jesús hace y que los primeros cristianos captan, ¿no? Que es la transformación. O sea, el judaísmo precristiano, ¿no? De Jerusalén y de los discípulos, ¿no? Después hablo de los primeros textos en forma de dichos que se transmiten, documento Q y tal, que son fuente literaria de lo que después llamamos los evangelios, ¿no? Sobre todo los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que ya veríamos que es todo esto, lo titulo la literatura sinóptica, ¿no? En un tercer momento hablo del cuarto evangelio y la literatura joánica, Juan, o sea, el Evangelio de Juan, que no está literariamente identificado con los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, y con la literatura joánica incluye las tres cartas de Juan y el libro del Apocalipsis, ¿no? Otro estilo, otra forma de contar el mensaje de Jesús, me parece muy interesante, ¿no? El capítulo siguiente creo recordar que era la figura de Pablo como este judío que en un momento determinado cambia sus aspiraciones, expectativas ambiciosas de un judío clave en la Jerusalén del siglo I y se transforma en un humilde seguidor del mensaje de Jesús sin haber conocido a Jesús tras la llamada conversión y que pasa a liderar de alguna forma, sobre todo por su capacidad de organización, lo que hoy llamamos la Iglesia. No olvidemos que en la Iglesia Católica, en la Basílica de San Pedro, presiden en la Plaza de San Pedro la escultura de San Pedro y San Pablo, ¿no? Pedro y Pablo son los dos cimientos. Pedro, el que en el Nuevo Testamento... Pero entendí, a ver, en tu formulación dijiste algo así como Pablo que pasa a ser alguien es decir, Pablo desde el relato paulino. Pues sabes que ahora casi todo el mundo duda, o bueno, casi todo el mundo, hay muchos autores que dudan de que él estuviera realmente en Jerusalén, de que él realmente hubiera estudiado con Gamaliel, etcétera, etcétera. Que es la precisión que no, sí. No es el objetivo de esta charla, pero me llamó mucho la atención. Sí. Bueno, yo de esto, yo no soy experto en la figura de Pablo, a mí me sacas de los manuscritos de la muerte y lo que te doy es opiniones. Yo, por lo que estoy aprendiendo y descubriendo de la figura de Pablo, que me parece una figura muy interesante, tiene que ver más con la psicología de ese personaje ambicioso, lleno de complejos, que quiere convertirse en un líder en el judaísmo y hay un fracaso en algún momento determinado. Estudia con Gamaliel, que en ese momento es, yo diría, el pensador judío más importante del momento. Bueno, hay una transformación, ¿no? No te puedo decir esto de la conversión, con qué características. Hay una narración muy bonita que se repite en Hechos de los Apóstoles y el mismo Pablo cuenta, ¿no? el camino de Jerusalén a Damasco a perseguir cristianos, esa conversión, su supuesta conversión, o sea, esa transformación, vamos a decir, ¿no? Y que hacen que pase de ser el perseguidor malvado de los cristianos a ser un cristiano, el último, ¿no? de los seguidores de Jesús, ¿no? Bueno, esto yo creo que eso no impide que Pablo no deje de ser un tipo listo, quiero decir, una persona muy inteligente, capaz de ser un gran organizador. Y esto es lo que yo destaco y quiero insistiré mucho en esto porque para mí esta es la clave, ¿no? Yo no me atrevería a decir así de buenas a primeras que Pablo es el fundador del cristianismo, como os he dicho en muchas ocasiones, pero sí decir que Pablo fue el estructurador del cristianismo o ideólogo, ¿no? Vamos a decir, el que sentó las bases para, bueno, ¿esto cómo tiene que funcionar? Porque es el que va por las comunidades visitando, ¿no? En sus viajes, en sus cartas, está bastante... porque además siguen un proceso bastante coherente en este sentido, es el animador, para entendernos, ¿no? Popularmente. El animador, y esto lo convierte en un referente, ¿no? Y por tanto, un modelo para los primeros cristianos. Fíjate, Pablo, estamos hablando de Pablo, no de Jesús, ¿eh?
Y después, mi última sesión será hablar de cómo se redacta el Nuevo Testamento. Y ya es el último capítulo. Y es que nos encontramos ya a finales del siglo I, ¿no? Y esto es lo que intentaré aportar en estos cursos de Historia de las Religiones, mi curso que es Cristianismo en el Instituto Shalem. Que no es poco. A ver, es verdad. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por haber accedido a esto, porque ya veo que es una hora. Yo le prometí a Yusi, ¿no? Pues en torno a 45 minutos y ya nos acercamos a una hora. Me pasó también con López Farhat. Pero es que son temas... Los teólogos y biblistas somos peores que los filósofos, ya te estás dando cuenta, ¿no? No, pero es que son temas apasionantes, es que es casi imposible imposible no enredarse. Me ha gustado mucho, además, es decir, se me ocurren otras personas que yo he entrevistado que cuando te corté, digamos, esto quiero que lo note la gente, ¿no? Lo digo y que quede grabado para que lo note la gente. Cuando te corté para decirte la majadería pero mira, hay muchos autores que dicen la manera de actuar, señores, se llama honestidad, que se llama honestidad y se llama humildad de la ciencia. Así es como reacciona. Es decir, un fundamentalista no reacciona así, un cientificista no reacciona así. Es decir, un verdadero investigador rara vez será soberbio. Tendrá mucho orgullo personal porque dedicará mucho tiempo a su trabajo, estará muy motivado, muy orgulloso de sus logros, pero no es soberbio. Es decir, esa idea yo creo que se la tienen que quitar delante. Y en cuanto al curso, que digamos, toma y daca con el Instituto Shalem, digamos, también por promocionar un curso, tiene este tipo de profesores, o sea, profesores de muchos campos profesionales que adoran la transmisión de contenido, que aman los campos en los que investigan y que además, como ustedes pueden ver, esta es a la tercera, no son soberbios. O sea que más que recomendable, no se puede decir más. Muchas gracias, Raúl. A veces perdemos mucho tiempo, digamos, en ver vídeos. A veces no nos queda más remedio porque las economías son como son. Perdemos mucho tiempo en ver vídeos y vídeos y vídeos y en el exceso de información no siempre... yo siempre pongo el ejemplo del cuchillo, ¿vale? Es decir, todos los cuchillos no cortan igual. Es así de fácil, ¿vale? Es decir, y la ensalada que ha preparado el Instituto Shalem está hecha con buenos cuchillos. Eso es lo que les quiero decir. ¿Vale? Así que muchas gracias a todos. No se olviden de dar el like. Debajo van a tener los enlaces para acceder por si quieren matricularse al curso. Comenten si tienen que comentar, aunque esto sea simplemente una ronda de reflexiones para acercarles a los que no están habituados a lo que son las conversaciones de bares entre colegas en el mundo académico, porque yo hace mucho tiempo que lo dejé, pero se enfada uno a veces con ciertas situaciones y ciertos cambios, ¿no? Y uno tiene que descargar de vez en cuando. Y además ven, digamos, la profundidad de los temas. Que este es el segundo, bueno, ya hablo del primero y del segundo módulo. Es una burrada de contenidos condensados en 2, 3, 4 clases por ponente. Realmente impresionante. El esfuerzo de condensación es realmente impresionante. Bueno, pues dicho esto, muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti, Raúl.